y el tema es enseñando la verdad como dice la Escritura. Porque hay muchos conceptos de la verdad, pero aquí vamos a enseñarla como dice la Escritura. Y de verdad que en la vida secular se habla de una verdad relativa, pero en la Biblia se habla de una verdad absoluta. Y así es como lo recoge Juan en su capítulo 14, el versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. De ahí enseguida partimos de que Jesús dijo que él era la verdad absoluta. Romanos 15:8. En Romanos 15:8 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Para mostrar la verdad de Dios. En Juan 18:38, Pilato le dice al Señor Jesucristo: ¿qué es la verdad? Entonces estamos mirando que hay un hombre que es el principal administrador del gobierno de ese tiempo en la tierra de Israel. Es un romano, porque en ese tiempo gobernaba el Imperio Romano, la mayor parte del mundo conocido. Es lo que conocemos como el Imperio Romano en la historia secular. Bueno, ellos estaban posesionados allí, habían invadido las tierras de Israel, y por eso a él le llevaron a Jesús para juzgarlo. Y él pregunta: ¿qué es la verdad? Pero no esperó que Jesús le dijera, que Jesús le contestara, y es por no se vuelva a interferir esta transmisión. Y bueno, gracias a Dios por todo lo que acontece. Veníamos diciendo que, a diferencia de cuando Pilato estaba juzgando a Jesús, ahora tenemos las Escrituras. Y allí podemos ver cuando Jesús nos dice a los que leemos la palabra de Dios: yo soy el camino y la verdad. Y si lee el versículo completo dice: y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También miramos un versículo que me gusta mucho, que está en Romanos 15:8, que dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Si usted toma un diccionario lexicográfico regular o en el internet, entonces usted encuentra que la verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. Está íntimamente conectado con todo lo que es sincero y es verdad. En conclusión, verdad es la ausencia de mentira. Esa definición la podemos encontrar en los medios virtuales o en los medios escritos. Correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad, y está íntimamente conectado con todo lo que es sincero y es verdad, o sea, ausencia de mentira. La adecuación entre una propuesta, una proposición y el estado de cosas que expresa. Esa es otra definición. Y entonces miramos lo que dice Lucas. En Lucas 1 hay otra porción bíblica que la uso mucho en estos temas.
y es la que está en el capítulo 1, cuando Lucas hace su introducción en su escrito. Versículos 3 y 4, y dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces allí miramos que hay un hombre que Dios inspira y después de investigar, aquí lo dice, investigar profundamente las cosas que han sido ciertísimas, dice Lucas en su escrito. Y después de ponerlas en orden desde su origen, entonces se las comunica a un hombre al cual él llama el excelentísimo Teófilo. ¿Y cuál es el propósito? Que conozca bien la verdad de las cosas. En este caso, la verdad de Dios, la verdad del Evangelio. Según la Biblia, la verdad absoluta es una persona, Jesucristo. Porque allí lo está diciendo de una forma absoluta. Por eso algunos en este tiempo pretenden no aceptarlo. Porque una de las filosofías que impera en este tiempo niega que haya algo absoluto. ¿Pero por qué lo hace? Porque quiere sacar a Dios de en medio. Y eso es una necedad. Porque en la Biblia al ateo se le llama necio. Y la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Claro, si no hay Dios, pues seguramente él no tendrá quien lo llame a cuentas, quien lo llame a juicio. Así que tenemos esta declaración. La verdad absoluta es una persona, Jesucristo. Jesucristo es la solución y el método al problema del hombre, al problema del ser humano. Y el mismo Lucas se encarga de ponernos en orden esa verdad de Dios. Esa verdad de Dios. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Génesis, capítulo 2, versículo 17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, oígalo bien, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás. Entonces, fíjese que Dios está diciendo aquí algo importante, algo importante. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Eso le dijo al hombre. Y es un mandamiento. Porque si usted lee el versículo anterior, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y yo quiero decirle que Dios no es como los hombres. Así lo dice un versículo de la Biblia. Dios no es como los hombres para que mientan. Ni es hijo de hombre para que cambie de propósito. Así dice una versión, según la versión Dios habla hoy, para que cambie de propósito. Porque pues Dios no se arrepiente de lo que ha planeado. Él hizo un plan y tiene un propósito, y en ese plan tiene unas actividades, unos programas que, redondeándolo, es lo que llamamos nosotros actualmente un proyecto. Y él tiene su proyecto hecho desde antes de la fundación del mundo, pero lo ha venido manifestando o desarrollando a través del tiempo. Así que en este tiempo que nosotros vivimos y que la Biblia llama los últimos tiempos, encontramos que Dios
y nos los muestra la Escritura, así lo dice, que Dios en ningún momento se ha dejado sin testimonio, en ningún momento, sino que ha venido desarrollando su proyecto. En el versículo 2 de Tito 1 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces ahí estamos mirando que Dios hizo una promesa y ahorita la vamos a mirar porque lo que quería dejarle bien sentado es que Dios no miente. Dios no miente y le dijo al hombre, ciertamente morirás. El día que comas del árbol que está en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y entonces, claro, viene el diablo y le plantea a la primera mujer su verdad. La verdad del diablo, imagínense cómo podrá ser la verdad del diablo. Si él lo único que sabe es mentir. Pero al hombre le pareció una bonita verdad. Dice aquí, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Allí miramos cómo el diablo cuestiona a Dios delante de una mujer desprevenida que se pone a hablar con ella. Lo malo es que se puso a hablar con quien no debía hablar. Y la Biblia también dice otra cosa, que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Pero a veces nosotros no creemos eso. No creemos lo que dice la Escritura. El problema aquí es de creerle a Dios o no creerle. En la parábola del juez injusto se plantea una pregunta que es para nosotros también. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y uno está viendo que hay muchos que no creen a lo que dice la palabra de Dios. ¿Y por qué uno se atreve a decir que no le creen? Por sus hechos, por sus dichos. Y entonces nosotros miramos aquí que hay un planteamiento. El diablo plantea algo y dice, yo tengo una verdad, dice el diablo. Y es esta, ustedes no se van a morir, coman lo que quieran, que no se van a morir. ¿Y por qué digo que no se van a morir? Es que Dios no dice verdad. Es que Dios es egoísta, no quiere que ustedes sean como Él. Porque Él sabe que el día que ustedes coman, por eso les prohibió, el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser como Dios. Pero note usted que parece que, como decimos nosotros, le hubiera puesto la letra menuda, como dice uno cuando hace un negocio. Ojo con la letra menuda. Porque no le dijo que iban a ser como Dios, omnipotentes, omniscientes. No. Le dijo, güey, sabiendo el bien y el mal. Oiga, se vendió muy barato. ¿Por qué? Porque a ellos Dios le había dado una capacidad extraordinaria, como creo que después podremos demostrar el propósito de Dios para el ser humano. El propósito de Dios para el ser humano es muy alto, es muy grande. Pero el diablo parece que percibe esto y envidia eso, porque toda excelencia de obra produce envidia, dice la Biblia. Y entonces aquí ellos no disciernen que les están tendiendo una trampa. Así que nosotros podemos ver aquí que el diablo hace que el hombre dude y no le crea a Dios. Y entonces nos venden a todos sin ningún precio al pecado. Fuimos encerrados bajo la condición de pecado por
esta decisión mal tomada de un hombre y una mujer que no se pusieron de acuerdo y que no consultaron a Dios o no le creyeron a Dios. Entonces, por eso el apóstol, cuando nos habla, cuando le habla a los romanos y a nosotros, porque allí nos dejaron las escrituras para nosotros, él dice que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Porque el diablo puso en tela de juicio, hizo que el hombre demostrara su incredulidad, dudara y entonces se hiciera esclavo del diablo. Esclavo del pecado. ¿Y por qué? Porque no le creyó a Dios lo que Dios le había dicho. Bendito sea el Señor Jesucristo. Necesitamos creerle a Dios. En este tiempo se plantea lo mismo. Se plantea, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Dios no miente, acuérdese. Las escrituras dicen que Dios no miente, que no es como los hombres que mienten o que proponen algo y después cambian a la mitad del camino y dicen, no, pues me salió esto y yo lo enderecé por aquí. Así hacen los hombres en todos los estamentos sociales, religiosos, políticos. Muchos hombres hacen eso. Entonces nosotros podemos mirar que, sin embargo, la Biblia nos quiere mostrar la verdad de Dios. La verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces note usted que no era como el diablo decía. No es que Dios no amara al hombre, no es que Dios no quisiera que el hombre tuviese vida eterna. Dios tiene muchos propósitos con el ser humano, que a nosotros ahora, por el evangelio, nos quiere restituir, pero necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creerle a Dios. Entonces, la verdad de Dios, y para lo cual Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, allí nombra 3 punticos en ese capítulo 15, que él vino a ser siervo de la circuncisión para mostrarnos la verdad de Dios, para mostrárnosla. No es que una ilusión, no, las mostró. Por eso el apóstol Pedro dice, y el apóstol Juan dice, los que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida que estaba con el Padre se nos manifestó, se nos dio a conocer, se nos dejó ver y nosotros la vimos, la oímos, la tocamos, la agarramos con las manos. Porque Jesucristo, un día que se puso en medio de ellos, le dijo, yo no soy un fantasma, vengan, tóquenme, que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne ni tiene huesos como veis que yo tengo. Y entonces le dieron un pedazo de pescado y se comió el pescado. Así que nosotros no creemos en una ilusión, sino en una verdad que se nos manifestó, que se nos dio a conocer. Y por eso podemos mirar lo que dicen los apóstoles, porque la Biblia dice que ahora estamos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, bien estructurado, dice, va creciendo hasta el conocimiento pleno. ¿Para qué? Para ser edificados en amor. Entonces nosotros tenemos una verdad y es que Dios nos ama. Dios nos ama. El diablo le dijo al hombre, Dios no te ama, Dios es egoísta, Dios es mentiroso. Pero Jesucristo vino y dijo, yo soy la verdad de Dios, yo soy el camino, el método de Dios. Yo soy la vida. Porque el hombre que no tiene a Cristo no tiene vida, tiene una existencia efímera, pero vida no tiene. Si lo aplicamos al contexto de las Escrituras, al sentido espiritual, el hombre solo tiene existencia.
¿Por qué? Porque la vida está en Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy la vida. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Porque la vida está en el Hijo de Dios. Él tiene vida y poder para dar vida. Entonces nosotros miramos aquí y dice aquí que si miramos todo el Evangelio según San Lucas, él se encarga de ponernos en orden esa verdad. Esa verdad. Porque esa verdad de Dios consiste en que Dios quiso mostrarse, como dice Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchos modos, a los padres, por los profetas, en estos últimos días, nos ha hablado, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces allí vemos que Jesús es el modo hijo de Dios. Porque en este tiempo se habla así. Yo tengo un teléfono que tiene diferentes modos. Modo vibración, modo silencio, modo en que uno puede hablar y escuchar. Y muchos modos más. Hay unos muy buenos, muy costosos, muy finos, que tienen muchos modos más. Pero digamos que tenemos uno sencillo y entonces tiene 3, 4 modos. Bueno, Dios tiene muchos modos de tratar con los seres humanos. Porque la comunicación quedó rota cuando el hombre no le creyó a Dios, sino que le creyó al diablo. Entonces, claro, Dios comienza a anunciar mediante modo hombre o modo hijo de Dios, si usted quiere decir. Por eso la doctrina también se llama monarquianismo modalístico. Y una vez un hermano vino donde mí molesto y me dijo, hermano, me encontré con una persona que cree que hay 3 y entonces me dijo, cuando yo le dije, no señor, solo hay uno, entonces me dijo, tú eres monarquianista modalístico. Y hermano, ese hombre me insultó y yo le dije, no lo insultó, le dijo la verdad. Lo que pasa es que a los que creen como usted y yo en la antigüedad le decían así, monarquianistas modalísticos. ¿Por qué? Porque creen en el reino de uno solo que se da a conocer de diferentes modos. Entonces Dios se ha dado a conocer de muchos modos, pero en este tiempo, en estos últimos tiempos, los que comenzaron el día de Pentecostés, ese día de Pentecostés que ocurrió 50 días después de que Cristo fue crucificado, se llaman los últimos tiempos y comienzan ese día de Pentecostés, Hechos 2. Entonces dice, nos ha hablado en estos postreros tiempos por el Hijo, por el Hijo. Entonces nosotros queremos escudriñar quién es el Hijo. Y entonces encontramos una historia en Lucas que hay un anuncio. Si usted mira, en Lucas hay un anuncio. Primero está el anuncio del nacimiento de Juan, porque Juan era el que venía enderezando los caminos para que hubiese un pueblo bien dispuesto para recibir al enviado de Dios, al Mesías, al ungido de Dios. Y entonces usted encuentra a Lucas poniendo en orden las cosas y dice, bueno, vamos a poner en orden las cosas. Mateo lo dijo de una forma, yo se la voy a poner en orden de esta manera, en el orden para que cualquier ser humano lo comprenda como yo lo diga. Y entonces anuncia, inmediatamente que él dice que va a poner en orden las cosas, habla del nacimiento de Juan el Bautista, de cómo fue que nació Juan el Bautista. Pero después de eso,
nos narra en el versículo 26 y nos dice, porque él habla aquí y lo primero que hace es ubicarnos aquí. Si hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces fíjense que él está diciendo allí quiénes eran los padres Juan el Bautista, de qué familia, en qué tiempo. Y entonces dice aquí, más adelante, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, o sea, una mujer joven que no había conocido varón. Esa es la traducción original. Desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de esta virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación será esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijos en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llaman estéril, porque nada hay imposible para Dios. A mí me gusta cómo cierra ese pedacito allí, ese texto. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María, cuando le preguntaban, ella siempre contaba esto, lo que él le preguntó al ángel, dice, ¿cómo es posible que yo siendo mujer, que yo que nunca he conocido un varón, voy a tener un hijo? Y el ángel del Señor le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hacer sombra en esa cultura, en ese tiempo, el significado de hacer sombra era como si un hombre estuviera con una mujer sexualmente. Entonces aquí dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mateo lo narra de otra forma. Mateo lo que dice, se lo dice es a José, que era hijo de David, iba a dejar en secreto a su mujer llamada María. Dice, pero cuando él pensaba hacer eso, un ángel del Señor se le apareció y le dijo, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, nos está diciendo de otra forma que el Padre de Jesucristo es el Espíritu Santo, porque fue el que lo engendró en el vientre de María. Hay discusiones, los hombres han hecho múltiples discusiones desde los tiempos antiguos sobre este versículo y por eso hay tantas denominaciones. Pero nosotros creemos lo que dice la palabra. ¿Y por qué lo creemos? Por lo que dice esa línea que es el versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Dios lo había anunciado allá en Isaías 7 e Isaías 9 se complementan, esa profecía se complementa con Mateo 1 y Lucas 1. Las dos porciones que estoy hablando. ¿Por qué? Porque allá dice que cuando pide para ti señal, le dicen a un rey, y le dice, yo no voy a pedir señal y no voy a tentar a Jehová mi Dios. Dice, te es poco serle un estorbo a los hombres, ahora vas a estorbar a Dios. Pues yo te voy a dar señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Pero se quedó así, porque Isaías no discernió eso, Dios no se lo reveló, pero lo tenía para nosotros. Y entonces por eso después que el ángel le dice a Mateo que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, dice, ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto aconteció
para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, pero ya no lo deja ahí, lo revela, dice, que traducido es Dios con nosotros. O sea que ese hijo es Dios que viene a relacionarse con nosotros para mostrarnos su verdad, y su verdad es que nos ama, que nos ama. ¿Por qué? Porque se nos ha regalado en modo hijo. Porque el Hijo de Dios no es otro que Dios mismo manifestado en carne y así envuelto, digamos, como lo digo yo así, perdóneme que use esta expresión que no encierra tan amplio, pero es como si Dios se hubiera envuelto en un paquete de regalo y se nos hubiese regalado. Él se hizo hombre, Él se hizo carne, dice en otra parte. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y manifestado en carne lo vieron los ángeles. Lo vieron los ángeles, porque en la profecía de Isaías, cuando Isaías ve el trono alto y sublime y el rey que llenaba con sus faldas toda la casa, los serafines que estaban allí se tapaban con 2 alas la cara para no mirar al Señor. Pero ahora sí lo miran. ¿Dónde lo miran? Lo miran en el pesebre. Porque dice que habían unos pastores cuidando los rebaños en las vigilias de la noche y se le aparecieron las huestes celestiales. Y un ángel, cuando ellos pensaban de pronto salir huyendo, les dice, no temáis, solo queremos darle una buena noticia. He aquí, una buena noticia, será de gran gozo para todo el pueblo, que nació hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la buena noticia en su primera parte, que hay un Salvador, dice, lo hallaréis acostado en pañales sobre un pesebre. Allá lo estaban viendo los ángeles y allá fueron los pastores y encontraron, como los ángeles les dijeron, a Jesús, el Señor, como un niño. Oiga, que los ángeles vieran al Dios Todopoderoso manifestado como un niño en un pesebre que él mismo escogió. Eso hizo que encendieran todas las luces en el cielo. ¿Ah? Y empezaran a decir, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Aleluya. Sí, Señor, eso hizo que los ángeles glorificaran a Dios porque vieron a Dios manifestado en carne como un niño. ¿Y para qué? Para mostrarse, para acercarse, para estar con nosotros, para mostrarnos la verdad de cómo nos ama, de cómo nos ama. Bendito sea el Señor. Y esto está así, y lo mismo dice, no siempre habrá oscuridad, dice Isaías 9:6, para la que habita ahora en sombras de muerte, porque el pueblo asentado en tinieblas y en sombra de muerte, le resplandeció la luz. Y el gozo cuando le resplandezca la luz será tan grande que será más grande que cuando ellos ganan una batalla y hay mucho botín y se lo reparten. Así dice el versículo 3. Y el versículo 6 dice, ¿por qué? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y entonces lo que dice acá, lo que le corresponde acá, en Lucas 1 dice, él será llamado hijo del Dios Altísimo, el santo ser que nacerá será llamado hijo del Dios Altísimo. Jesús, hijo del Dios Altísimo. Así nos está diciendo la Escritura. Esa es la verdad de Dios, porque Dios ahora toma un rol como hijo. Y entonces dice allá en Filipenses, y ya voy concluyendo, estoy recuperando los minutos que perdí cuando se cortó la transmisión. Entonces, vamos a Filipenses 2, dice, hay en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, hay una versión que dice, el cual, aunque era Dios, no tomó como cosa a que aferrarse. En otra parte dice, no tomó como usurpación, sino que se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo. Y tomó forma de hombre y se hizo siervo, y en la condición de siervo se humilló a sí mismo hasta lo sumo, y gustó la muerte de cruz. Entonces, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de las que están en los cielos y de las que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Entonces nosotros vemos que Jesús se humilló tanto que nunca se salió de su rol. Y por eso es que muchos creen que es otro, que hay dos dioses o que hay tres. No, 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 es que Jesús está en un rol de hombre, en modo hombre, como venimos diciendo, en modo hijo de Dios. Y es lo que Lucas demuestra. Porque si usted lee todo el libro del Evangelio de Lucas, usted encuentra eso. Mire que Juan tuvo dudas y en el capítulo, por allá en el capítulo, ¿qué? ¿Cuál es? En el capítulo, ya le digo, 7, versículos 18 en adelante. Juan manda a preguntar, díganle si es él el que venía o esperamos otro. Y entonces Jesús comienza a hacer milagros, le destapa los oídos a los sordos, le abre los ojos a los ciegos, resucita a un muerto, ¿ah? Y da un sermón. Entonces, vaya y díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los sordos oyen, ¿ah? Los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el evangelio. Juan se quedó tranquilo. Pero yo creo que Juan también mandó a los discípulos era para que se convencieran, porque de pronto los seguían a él y no se querían apartar de él. Y entonces, como él solo venía anunciando al que era mayor que él y que venía después de él, pero que él era más, que era más grande que él, al cual él no era digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Él sabía, porque ya él había visto al Espíritu como en forma corporal de paloma que permanecía sobre él, y él le habían dicho: sobre quien veas esta experiencia, dice, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y entonces él dice: yo lo he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Por eso cuando lo vio pasando, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque le conoció allí. Entonces yo creo que cuando le manda a sus discípulos a Jesús es para que los discípulos se convenzan y dejen de seguirlo a él y se vayan con Jesús, porque Juan señalaba a Jesús, siempre apuntaba a Jesús. Entonces, qué hermoso que uno pueda ver que las escrituras en ningún modo se contradicen. Entonces Lucas muestra eso, pero además de eso muestra cómo Jesús lo tienta. Y además de eso muestra cómo Jesús ora, cómo Jesús agoniza en oración y agonizando en oración suda. Mas, sin embargo, él respetó ese rol. Por eso él fue a la cruz como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y lo contaron entre los inicuos y nosotros le tuvimos como si Dios lo hubiera abandonado o como abatido por Dios. Y no mirábamos ninguna semejanza hermosa en él, ningún parecer, y lo menospreciamos, tantas veces que lo menospreciamos. Gracias a Dios que después el Señor nos convenció y nos abrió el entendimiento para que comprendiésemos las escrituras, y encontramos que en ese modo hombre, yendo a la cruz del Calvario, es que se nos muestra el amor de Dios. Pero no solo fue a la cruz del Calvario, fue sepultado, pero al tercer día se levantó de entre los muertos, resucitó por el poder de Dios. Y entonces por eso en la carta a los Romanos, cuando comienza, dice que el Evangelio de Dios. Marcos dice el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y en Romanos nos dice, entrando en el capítulo 1 enseguida, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y entonces dice aquí acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, concluyendo, la resurrección es la que le da razón a María, a aquella mujer que fue vilipendiada, porque ahora hasta le hacen culto en algunas denominaciones, pero en ese tiempo en que Jesús nació, le decían era que era una fornicaria. Y le decían a Jesús: tú eres hijo, nosotros no hemos nacido en fornicación. Y a ella le decían: quién sabe. Pero cuando Jesús resucita, María es reivindicada. Lo que yo decía es verdad, es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque venció a la muerte. Venció a la muerte. Y ningún hombre puede vencer a la muerte. Pero hay uno que venció a la muerte al tercer día, porque salió suelto los dolores de la muerte, porque aunque fue crucificado en debilidad, la Biblia dice que ahora vive por el poder de Dios y tiene una vida indestructible. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí está la verdad de que Dios nos ama, de que no es egoísta, porque por esa resurrección el Espíritu Santo se ha derramado en nuestros corazones.
hermano. Y un hombre lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, es un hombre invencible. Aleluya. Es un hombre que tiene poder de Dios. ¿Para qué? Para derrumbar muros, argumentos, para desbaratar demonios. Hermano querido, eso es un gran poder. O sea que Dios sí nos ama y quiere que seamos poderosos. Y la Escritura muestra la verdad de eso. Y yo en pocas palabras he tratado de decírselo. Ojalá que Dios le haya hablado a su corazón. Dios les bendiga ricamente.